Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y de momentos memorables. Hoy nuestro espacio dedicado al fascinante mundo del espectáculo se ilumina con una noticia que, créanme, ha resonado con una fuerza inusitada, provocando un eco de asombro y admiración que ha dejado a muchísimos con la boca abierta. Como el título de nuestro vídeo lo anuncia de forma contundente, nos sumergiremos en las profundidades de la vida de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y lo que vamos a desvelar hoy, querido público, es algo que ha sorprendido a propios y extraños, un evento que ha capturado la atención de millones de seguidores y ha generado un debate apasionante. Si ustedes, al igual que nosotros, sienten una fascinación especial por estas dos luminarias, prepárense, porque la revelación que tenemos para ustedes hoy promete ser no solo interesante, sino verdaderamente impactante. Antes de embarcarnos en este fascinante viaje de descubrimiento, permítanme hacerles una invitación sincera y enfática. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, si aún no han sentido la emoción de estar a la vanguardia de las noticias del entretenimiento, este es, sin duda alguna, el momento perfecto para dar ese paso decisivo. Aquí en nuestro canal, nuestra misión es clara y apasionada: traerles a diario las noticias más frescas y candentes, desgranar los chismes más jugosos con el rigor que merecen, y ofrecerles análisis profundos y perspicaces del intrincado mundo del entretenimiento, con un enfoque especial en esas celebridades que tanto admiramos. Por ello les imploramos: denle con decisión al botón de asterisco suscribirse y no olviden activar esa campana de notificaciones que les asegurará ser los primeros en enterarse de cada primicia, cada rumor, cada análisis. Se los prometo, no se arrepentirán de unirse a esta familia. Y ahora, sin más preámbulos, vayamos directo al corazón de la noticia. Nuestro título de hoy es 27 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y sí, tal como lo leen, estamos enfocándonos en esa fecha específica, en ese instante particular en el tiempo. Algo ha sucedido, un evento que ha cautivado de inmediato la atención de la prensa más selecta, de los fans más devotos y de todos aquellos que, como nosotros, seguimos con un interés casi obsesivo la trayectoria vital y profesional de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes quizás necesiten un pequeño recordatorio, Hande y Kerem se conocieron y convergieron sus caminos en el set de la exitosa serie Sen Kalkam. Y como la historia de amor más cautivadora, su química en pantalla, esa chispa innegable, trascendió la ficción para dar lugar a una relación que en poco tiempo cautivó los corazones de millones de seguidores en cada rincón del planeta. Fueron, sin lugar a dudas, la pareja del momento, sus fans los adoraban hasta la devoción, y cada aparición conjunta, cada fotografía que compartían, cada susurro de rumor que circulaba, era analizado con una minuciosidad casi forense. Su romance se convirtió en uno de los más seguidos, comentados y a veces incluso debatidos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sin embargo, la vida en el universo de las celebridades, como bien sabemos, a menudo se asemeja a un torbellino impredecible y las cosas, en ocasiones, toman rumbos que nadie anticipa. Hande y Kerem han navegado por diversas etapas en su relación, enfrentando rumores de separación que ponían los nervios de punta a sus seguidores, seguidos de reconciliaciones que devolvían la esperanza. Y a lo largo de todo este periplo han mantenido un perfil público que, si bien les ha brindado una visibilidad envidiable, también los ha expuesto a un escrutinio constante y a una presión mediática pocas veces vista. Pero lo que aconteció en esa fecha específica, el 27 de noviembre de 2025, es algo que ha sumido a muchos en un estado de perplejidad, dejando a un sinfín de personas preguntándose con genuina curiosidad: ¿qué está sucediendo realmente en la vida de estos dos íconos? Vamos a desglosar, punto por punto, lo que se ha informado y lo que ha sido objeto de intensas especulaciones. Las fuentes más cercanas a la pareja, aquellos que de alguna manera tienen acceso privilegiado a su círculo íntimo, y paralelamente, algunos de los medios de comunicación turcos más respetados y de renombre, comenzaron a lanzar sutiles destellos de información sobre un evento de trascendental importancia. Al principio, no eran más que rumores etéreos, menciones casi imperceptibles en foros de Internet y en las redes sociales, murmullos que se propagaban con la velocidad del rayo. Se hablaba de una reunión privada, de un encuentro que a priori no figuraba en los planes habituales de su agenda pública, ya de por sí siempre cargada. Algo que a primera vista podría haber sido interpretado como un evento más en la vida de dos estrellas ocupadas, pero que pronto reveló tener un peso y una significación mucho mayores.
Y aquí llegamos al meollo del asunto, a la noticia que verdaderamente ha sacudido los cimientos de la expectación general. La noticia impactante, la que ha provocado la sorpresa generalizada, no fue un anillo de compromiso adornando un dedo, ni tampoco una boda secreta celebrada en la más estricta intimidad. Tampoco fue una ruptura definitiva, al menos no de la manera abrupta o dramática que algunos podrían haber anticipado. Lo que verdaderamente dejó a todos boquiabiertos, lo que generó un torbellino de reacciones, fue un asterisco anuncio conjunto. Si han leído correctamente. Un anuncio realizado de forma unificada, a través de sus plataformas oficiales, un comunicado que venía de ambos, hablando al unísono, como una sola voz. Y el contenido de ese mensaje, mis queridos espectadores, es precisamente lo que ha desatado toda esta conmoción, este revuelo mediático y social. Según la información que ha ido emergiendo gradualmente, y esto ha sido corroborado de manera fehaciente por diversas agencias de noticias de gran prestigio, Hande y Kerem anunciaron, en esa fecha trascendental, la creación de una fundación conjunta. Si han leído bien. No se trata de una colaboración puntual para un proyecto artístico, ni de la gestación de una marca compartida de ropa o accesorios, ni nada que se le parezca. Estamos hablando de una iniciativa filantrópica de gran envergadura, un compromiso serio y a largo plazo, destinado a abordar y a generar un impacto positivo en una causa que les preocupa profundamente, que mueve sus fibras más íntimas. Este giro argumental, este cambio de enfoque, ha sido completamente inesperado para una gran mayoría. Si bien es cierto que tanto Hande como Kerem siempre han mostrado una faceta humanitaria muy desarrollada, participando activamente en diversas campañas benéficas de forma individual, el hecho de dar este paso juntos, de formalizar una organización con el propósito explícito de ayudar a otros, es una manifestación inequívoca de madurez, de una visión compartida que trasciende con creces los límites de su propia relación personal. La fundación, según los primeros detalles que han podido ser desentrañados y compartidos, se centrará en áreas de vital importancia, como la educación para niños desfavorecidos, aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que necesitan un impulso para acceder a un futuro mejor, y el apoyo integral a programas de salud mental dirigidos a jóvenes, un sector de la sociedad que a menudo enfrenta desafíos invisibles pero devastadores. Imaginen por un momento la sorpresa, la incredulidad inicial. Después de meses, incluso años, de estar bajo los focos mediáticos, de ser objeto de constantes rumores sobre su relación, de especulaciones incesantes sobre su futuro como pareja, de noticias centradas casi exclusivamente en su vida privada, de repente emergen con un anuncio que los redirige con una fuerza avasalladora, hacia un propósito mucho más grande, más altruista y sin duda alguna, más noble. Es como si hubieran decidido unir sus fuerzas, no solo en el ámbito del amor y la vida en pareja, sino también en el servicio a la comunidad, en la construcción de un mundo un poco mejor. Esta decisión subraya una faceta de su personalidad, un aspecto de su carácter, que quizás no había sido tan perceptible hasta ahora, o al menos, no de una manera tan contundente y públicamente declarada. Los detalles más precisos sobre el funcionamiento interno de la fundación, los engranajes que la moverán y los mecanismos de su operación, aún se están revelando poco a poco, como capas de una cebolla que se van desprendiendo. Sin embargo, los primeros informes que han circulado sugieren un plan de acción ambicioso y bien estructurado. Planean organizar eventos masivos de recaudación de fondos, establecer colaboraciones sólidas y significativas con ONGs que ya operan sobre el terreno, y lanzar campañas de concienciación a gran escala para visibilizar las problemáticas que pretenden abordar. La implicación directa de Hande y Kerem parece ser extremadamente activa. No solo se vislumbran como los rostros visibles que aportarán el glamour y la atención mediática, sino también como gestores y promotores activos de la iniciativa, involucrados en la toma de decisiones y en la ejecución de las estrategias. Esto habla volúmenes sobre su compromiso genuino y la seriedad con la que abordan esta nueva y apasionante aventura. Ahora surge la pregunta fundamental: ¿por qué ha sido esta noticia tan impactante, tan desestabilizadora en el sentido más positivo? Bueno, como ya hemos mencionado, su relación ha sido el epicentro de la atención mediática durante años. Cada uno de sus movimientos en público, cada declaración, por mínima que pareciera, era sometida a un minucioso escrutinio. Y de repente, en lugar de centrarse en ellos como pareja, en los altibajos de su rom. Ance o en sus proyectos individuales, ellos deciden enfocar la atención en un objetivo común, un propósito que beneficia a la sociedad en su conjunto. Esto les ha brindado una oportunidad única para mostrar una nueva dimensión de sí mismos,
una faceta que va mucho más allá del estrellato, del glamour y del romanticismo que los catapultó a la fama, y que los ha convertido en ídolos para millones. Además, el hecho de que lo hayan anunciado de forma conjunta, con una sincronización perfecta, refuerza la idea de que independientemente de cualquier posible altibajo personal que hayan podido experimentar en su relación, existe una conexión profunda, un respeto mutuo inquebrantable que les permite trabajar cohesionados en proyectos de tal magnitud y significado. Esto ha generado un torrente de optimismo entre sus seguidores más leales, aquellos que han estado a su lado en las buenas y en las malas, y que ven esta fundación como una manera hermosa y poderosa de dar un propósito mayor y más trascendente a su relación y a su influencia pública. Las reacciones en las redes sociales, como era de esperar, fueron instantáneas y arrolladoras. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todas las plataformas digitales se inundaron de comentarios, de mensajes de apoyo, de admiración y de sorpresa. Muchos expresaron su profunda admiración por esta iniciativa, calificándola de inspiradora, necesaria y un verdadero ejemplo a seguir. Otros, quizás un poco desconcertados al principio por la inesperada naturaleza del anuncio, pronto se sumaron al sentir positivo generalizado, reconociendo el inmenso valor de utilizar su plataforma y su fama para hacer el bien, para generar un cambio tangible. Por supuesto, no faltaron aquellos que en su afán especulativo, sugirieron que esta era una estrategia para consolidar su relación ante la presión mediática o una forma de unir fuerzas frente a las adversidades. Sin embargo, la abrumadora mayoría de los comentarios se centraron en la nobleza del proyecto y en la generosidad de su propósito. Los medios de comunicación turcos, que ya seguían de cerca cada paso de Hande y Kerem con una lupa digital, dedicaron amplios y extensos reportajes a este trascendental anuncio. Se publicaron entrevistas exclusivas, análisis pormenorizados y se destacó el potencial impacto positivo que su fundación podría tener en la sociedad turca y, por extensión, en el panorama internacional. La noticia, por su propia naturaleza inspiradora y relevante, cruzó fronteras, y medios internacionales especializados en el mundo del entretenimiento y en causas sociales también se hicieron eco, subrayando la creciente tendencia de las celebridades a involucrarse de manera más activa y significativa en causas sociales de gran calado. Si echamos la vista hacia el futuro, esta fundación podría convertirse en un legado imborrable para Hande Erçel y Kerem Bürsin. Más allá de sus ya exitosas y brillantes carreras actorales, podrían ser recordados y celebrados por su profunda y duradera contribución a la mejora de la vida de innumerables personas. Es una manera de trascender el ámbito del entretenimiento, de ir más allá de las pantallas y los escenarios, y dejar una huella positiva, significativa y perdurable en el mundo. Ahora, y esta es una parte fundamental de nuestra conversación, quiero escuchar de ustedes. ¿Les ha sorprendido esta noticia tanto como a nosotros? ¿Qué les parece la iniciativa conjunta de Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Consideran que otras celebridades deberían seguir su ejemplo, utilizando su influencia para causas nobles? Por favor, no duden en compartir sus opiniones, sus reflexiones más profundas, sus inquietudes y sus esperanzas en la sección de comentarios que encontrarán justo debajo de este vídeo. Me encantaría leer cada una de sus perspectivas y generar un diálogo constructivo. Y antes de despedirnos, quiero hacerles un último y enfático llamado. Si este vídeo les ha resultado interesante, si les ha aportado valor, si han disfrutado del contenido que creamos con tanta pasión y dedicación aquí en nuestro canal, por favor, les pedimos que le den un gran y generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin, e incluso con aquellos que aún no los conocen pero que podrían inspirarse con esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si por alguna razón se les ha pasado por alto, les reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal y a activar esa vital campanita para que estén siempre al tanto de todas nuestras próximas noticias, análisis y descubrimientos. Su apoyo, su participación activa, es el combustible que nos impulsa a seguir adelante, a refinar nuestro trabajo y a traerles siempre lo mejor del mundo del entretenimiento. Así que, para recapitular brevemente la noticia impactante del 27 de noviembre de 2025, que ha dejado a todos con la boca abierta, para Hande Erçel y Kerem Bürsin, fue el anuncio conjunto de la creación de una fundación benéfica con un enfoque primordial en la educación de niños desfavorecidos y el apoyo a la salud mental de los jóvenes. Un giro argumental totalmente inesperado, profundamente inspirador y maravillosamente altruista, que demuestra su firme compromiso con causas sociales de vital importancia y su noble deseo de utilizar su considerable influencia para el bien común.
Gracias de verdad por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia tan significativa con todos ustedes. Nos encontraremos nuevamente en nuestro próximo vídeo, cargado de más noticias, más análisis y más entretenimiento. Hasta entonces, cuídense mucho y que la alegría los acompañe siempre.